asegurar la cultura que conlleva. Difícil la tienen, o la tenemos, quienes cuestionamos el racismo de la ley Arizona dentro de un movimiento de opinión pública binacional, porque como cabeza principal de Milenio, que medio Estados Unidos apoya la ley Casa Migrantes. Y en efecto, más de la mitad, el 51% de los está en favor de esa ley que criminaliza la migración indocumentada, de acuerdo con la primera encuesta nacional de Gallup realizada en Estados Unidos sobre ese tema. Es cierto, por tanto, 39% se opone a la ley, no es poco, pero la confrontación de las dos cifras marca una tendencia a polarizar otra vez al país con el tema migratorio, lo que podría alejar la posibilidad de una migratoria civilizada en el corto plazo. Eso en el campo de batalla de la opinión pública. En el campo de batalla de los medios se endurecen las posiciones que piden control de la frontera, como lo muestra el texto de Peggy Noonan en el Wall Street Journal de hoy, frente al editorial del New York Times, también de hoy, que llama a detener la entrada de esa ley, Stopping Arizona, dice. En el carril judicial, de acuerdo con un documentado reportaje del diario Arizona Republic, de hoy también, en una corte federal, las tres primeras demandas que alegan la inconstitucionalidad de la ley migratoria de ese estado. Y en el campo de batalla policial, pues también se precipitan las detenciones de indocumentados. Aquí en México, el juicio contra la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpintero, por haber filtrado a los medios grabaciones ilegales con conversaciones del exsecretario Luis Telles, se convierte este juicio en un laboratorio de comunicación en el que las pruebas que ahora presenta la acusación pues son mensajes SMS, Short Message Services, que habría recibido el presidente de Cofetel. Una historia de traiciones y delaciones contada a partir de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Una filtración, todo indica que del campo de la acusada, recogida hoy por Reforma. Las partes, una vez más, litigando en los medios, se quejan de que los medios se erijan en tribunales paralelos a los tribunales de derecho. Y es viernes de cultura mediática. Toca ahora discutir la afirmación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el sentido de que su revolución bolivariana debe usar Twitter como un arma para la batalla ideológica. Chávez celebró ayer que unas 100,000 personas se convirtieron en sus seguidores solo en un par de días, después de que inauguró su cuenta, @ChávezCandanga. Para este momento van quizás unos 107,000, 138,000, lo que habla de que una buena parte deben ser de fuera de Venezuela, porque en todo Venezuela no hay más de 200,000 cuentas en Twitter. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook. Aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué. Para analizar los temas de hoy, está con nosotros nuestro compañero Mario Campos. Hola, Mario. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues hay muchos frentes en el caso de la ley Arizona. El frente de la opinión pública, medido por Gallup, el frente de los medios, que ya vimos que están confrontados, el frente judicial y el frente de las operaciones policiales contra los migrantes. Pero pues todo comunica y todo se coloca en la guerra de las percepciones, Mario, incluso esta, digamos, marcha atrás muy parcial que está dando la gobernación de Arizona para quitar una de los 5 más negativas pretensiones, claro, ¿no?, de la ley Arizona. Sí, es muy interesante, Pepe, como hemos comentado en este espacio, el que hay en este momento la lucha que hay en este momento por la opinión pública de Estados Unidos. Me parece que si nos quedáramos con la percepción de los medios mexicanos, quedaría claro
pues que hemos arrasado con... en que nadie avala esta iniciativa. Los actores políticos, lo hemos dicho aquí, de manera extraordinaria ha generado... Pero nosotros dijimos aquí desde el primer día, con nuestro corresponsal en Arizona, que el 70% de los arizonenses estaba en favor de esa ley. Y a ese dato, que ya estaba presente, 70% de los electores, lo que significa de cara a los próximos procesos electorales, ahora se suma el dato de más del 50%, del 50%, pero a favor a nivel nacional. Y hay un dato en esta encuesta que elabora Gallup que me llama la atención, Pepe. El 78% de los ciudadanos, de los estadounidenses, conoce de esta ley. Eso es importantísimo, es altísimo. Por supuesto, te habla de un tema en una legislatura local, en el Senado local, en un estado sureño, que convierte en un objeto de discusión de conocimiento, por lo tanto, del 78%. De la población nacional. De la población nacional. Es como si aquí, en nuestro país, digamos, uno de los países es el tercer país más pobre, menos importante, menos relevante en la economía de Estados Unidos. Sí. Bueno, es como si aquí el tercer país menos relevante en términos económicos, pues tuviera alguna legislación, nos enteráramos el 80% de los mexicanos. Cosa que es atípico, sería atípico totalmente. Ahora, esto va acompañado de un dato que me parece interesante también. Cuando le preguntan, por ejemplo, por partido, está claro la preferencia. El 75% de los que se definen como republicanos está a favor de la ley. Es decir, este 50% de población general, cuando lo llevas al terreno de los republicanos, se dispara con un 75%. Y lo complementa este estudio de Gallup con otra encuesta que aparece publicada el día de hoy sobre cuál debe ser la prioridad del Congreso. Y fíjate qué interesante, Pepe. Les plantearon a los consultados 3 iniciativas. Una en materia energética, otra en materia de migración y otra de Wall Street. Para los republicanos, curiosamente, el 45% de los republicanos, es decir, casi uno de cada 2 republicanos, su prioridad es la reforma migratoria. Mientras que para el 47% de los demócratas, uno de cada 2 prácticamente, la prioridad es la reforma de Wall Street. La reforma financiera. Hoy hubo manifestaciones de las filas del Partido Demócrata, de AFL-CIO, en Wall Street. Claro, lo cual revela que hay una agenda... En contra, por supuesto. Por supuesto, en contra. Lo cual revela que hay una agenda demócrata, que es la que trae el presidente Barack Obama, que es la que está cabildeando, que es la que está impulsando, y los republicanos que al parecer pues ya vieron que el tema de la reforma migratoria parece que no les es tan incómodo, sino que al contrario es una oportunidad para colocarse. Está dando 51%, y bueno, aparte de la polarización que esto significa, ¿no? Está llegando al 40% los que están en contra, y 50 los que están en favor. Bueno, de todas maneras, también un buen augurio para el Partido Republicano, claro, para las posiciones más conservadoras. Sin embargo, el desprestigio nacional e internacional de Arizona ha hecho que la gobernadora de marcha atrás es uno de los que se ha venido diciendo en los noticieros de hoy. Pero uno de los puntos, de los 5 puntos, se publicó ayer este artículo de Chris Kovach, aquel muy famoso procurador del área precisamente de migración y de seguridad fronteriza, y dice pues que este tema de la parte del perfil racial, que es el que parece que quiere dar marcha atrás la Congreso de Arizona, pues es uno de entre otros. Dice pues que es absolutamente inequitativo que se le pida a los migrantes que traigan siempre sus documentos con ellos. Bueno, un concepto que se llama sospecha razonable, dice que es un sinsentido que solo permite abusos de las policías, experto. De ahí que ante estos puntos que señalas, Pepe, justamente la gobernadora hace, me parece que a lo mejor 2 matices. Uno es que el texto original decía, no se detendrá únicamente por el aspecto, el color y el origen. Bueno, el únicamente, pues no era lo mejor, quitaron la palabrita. La otra decía que prácticamente se pedían los documentos migratorios al contacto. Decía, voy a pasar, decía, a ver, ven para acá, policía local, dame tus papeles. Ahora dice en cualquier alto o en cualquier retén que a mí me parezca en cualquier decía el contacto, ese es el concepto. Ahora debe ser detenido y arrestado, es decir, que si te pasas el límite de velocidad te detienen, y una vez que te detuvieron ya te pueden pedir tus papeles y entonces ya estás frito. El último de los argumentos de este abogado, de este procurador, y que es lo que recoge hoy el editorial del New York Times,
en el campo de batalla mediático, simplemente. No, es una materia federal. Así es. Y no hay facultades de un gobierno estatal para pretender legislar en materia. Es decir, desde ahí ya se acaba la materia. Es la parte más endeble. Y es cuando exige el editorial de New York Times, tanto al presidente Obama, que sea más firme al señalar esta inconstitucionalidad de esta legislación, y al Congreso de Arizona que cumpla la Constitución. Sí, es interesante. Lo que hay que poner en perspectiva es ¿por qué un actor impulsa una medida a sabiendas de que puede tener un rechazo o un costo, en este caso un enfrentamiento con la propia presidencia de Barack Obama y con el interés de su gabinete? Bueno, porque hay un cálculo electoral fundamentalmente, de tal forma que si en las próximas elecciones en Arizona está gobernando de buenos resultados, pues la inversión que habrá tenido con todo el desgaste que significó de las editoriales hasta el New York Times, pues si eso le permite mantenerse en el poder, pues en su cálculo no habrá sido una mala apuesta. Bueno, desde ese punto de vista todavía es más ominoso, es todavía más amenazante el futuro. Es decir, si es una buena inversión electoral, claro, sería una mala proponer señal. este tipo de cosas, y además muy buena respuesta, además tienes una mayoría, aunque sea muy apretada, pero es una mayoría de la población adulta de Estados Unidos. Bueno, esto puede alentar a las posiciones más conservadoras, a las posiciones más racistas, a extender, a salir de Arizona y extender este movimiento a más estados. Y se sigue presente esto que hemos platicado en otros momentos, como cada medio de comunicación también está siguiendo su juego. Leía, por ejemplo, Prensa de Arizona que decía testimonios de personas que lograron la residencia después de muchos años de pagar una cantidad de más de $2,000, y decían, bueno, es que yo no entiendo por qué ellos quieren estar aquí legalmente cuando yo hice todo el trámite. Es decir, construyendo también un clima de opinión para la iniciativa en contraste con la cobertura de los medios latinos. Así es. Bueno, pues creo que vamos a seguir en este campo de batalla, o en esta multiplicidad de campos de batalla, en los medios, en la opinión pública, en las policías, en las calles, porque este tema va a seguir Sin vivo. duda, Pepe. Y nos vamos a un corte, no se vaya, estamos en Agenda Pública, el programa de Foro TV para el análisis de medios y de los procesos de comunicación. Estás viendo Agenda. Y volvemos con el juicio que involucra a estos personajes públicos, a Luis Telles, a Purificación Carpintero y ahora a Héctor Osuna, pues atrapados en las redes de delaciones y traiciones, con registro en las redes de las telecomunicaciones. Moraleja, pues toda conversación registrada en tu celular o todo mensaje enviado por SMS puede ser usado en tu contra. Seguramente podríamos escribir tarjetas con ese recado y regalárselas de fin de año a algunos políticos, que recuerda esta regla básica de la comunicación: no digas nada que no estés dispuesto a ver publicado. Exactamente. Así sea por mensajito. Y no deja de ser simpático que el pleito, digo simpático por no decir una tragedia, que el pleito de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se resuelva justamente a través de celulares, mensajes, llamadas intervenidas, y el tema de las comunicaciones, no precisamente porque se estuviera discutiendo el futuro del país, sino porque estaban... Y el futuro de las telecomunicaciones. No, se estaban poniendo con el todos futuro. Estaban con su futuro claro. Personal, estaban todos metidos en eso. El secretario en funciones que quería deshacerse de algunos para poner a sus amigos, hasta la subsecretaria que quería tomar su lugar, y ahora pues sale también el director de Cofetel apoyando a esta subsecretaria. Pues revela una visión, por lo menos en este caso de la subsecretaria, de que toda la información podía ser de utilidad, porque lo habitual es que uno no grabe todas sus comunicaciones y lleve registro puntual. En este caso se ve que por lo menos sí tuvo ese cuidado. Parece claro que la filtración es de la acusada, en este caso, o de su defensa, ¿no? Una parte de su estrategia, pero no queda claro el objetivo, porque finalmente es bastante autoincriminatorio, porque está diciendo, según eso, lo que le dice el presidente Cofetel es: aquí está tu encargo. Es decir, suponemos que le encargó algo, que suponemos que es algunas de las grabaciones que
que involucraron a Luis Telles, hablando mal del presidente, de Cofetel, de la subsecretaria, de todo el mundo, ¿no? Sí, es un caso que, pero particularmente Reforma al Aliento, habrá que ver. Bueno, aquí en Reforma se publicaron precisamente en exclusiva las grabaciones de Luis Telles, ¿no? Y de ahí que no sorprenda esta nota, la que le dé el siguiente, es una nota de Abel Barajas, un buen reportero del periódico Reforma, sí, al que, bueno, pues ahora tiene acceso a la transcripción, digamos, o la transcripción, o no es el término correcto, del envío de los mensajes. De esos pequeños mensajes, sí. Ya de fondo, ya para el tema nuestro, pues tenemos un problema ahí, ¿no? De personajes litigando sus puestos en los medios, primero grabaciones iniciales, y ahora litigando las cuestiones judiciales también en los medios. Esto de alguna manera se confronta con esa crítica que con muchas veces hemos comprado a los medios cuando se erigen en tribunales paralelos a los tribunales constitucionales, pero aquí pues estas fuentes están contribuyendo a que sean los medios los verdaderos árbitros, los foros donde se resuelven las cosas judiciales, como los nombramientos burocráticos, porque finalmente era una guerrilla burocrática la que traían estos personajes. Sí, ese es el tema de fondo. Como bien señalas, la creación de paralelos, digamos, en este caso mediáticos, un deslinde en donde, bueno, pues la entrada de la nota dice que fue justamente Héctor Osuna quien habría proporcionado a Purificación Carpintero estas veces, según estos textos, de ahí que se desprende esta lectura que tú señalabas de cuál pudiera ser la fuente de la filtración. Es decir, en estos casos no es el trabajo de investigación, sino es uno de los actores el que lee el documento, y lo que está, y ahí sí la estrategia mediático-judicial es la que no se entiende muy bien, porque a lo más que puede aspirar con esta filtración, la principal, es que pues que se hunda también otra persona, pero no la exonera para nada a ella de haber hecho uso ilegal de informaciones obtenidas ilegalmente, como fracción. Es el tema de fondo, bueno, o uno de los múltiples temas de fondo. Es uno de los temas de fondo. Yo creo que es un tema de que tenemos que seguir porque involucra los procesos de comunicación, las formas de obtener información por parte de los medios, formas de los definidores de la agenda pública, de los funcionarios. En materia de telecomunicaciones. Sí, y nada menos que en materia de telecomunicaciones, utilizando estos recursos de emisión, finalmente, en todos los casos, de información que debería estar o en el juzgado, en este caso, o, bueno, a resguardo por información privada, en el primero de los casos, de Luis Telles, ¿no? Así es, bueno, pues ahí está este tema, y hoy es Viernes de Cultura Mediática. Hoy es Viernes de Cultura Mediática, y nos vamos a ir con Hugo Chávez y su cuenta de Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene ya? En 137,000, no sé si alcances a leer. Mario seguramente ya anda en 137,000 y fracción. Ahí vamos, más 137,214. 137. Anoche que habló Chávez, a la medianoche, apenas iban 100,000, o sea que son una barbaridad de seguidores los que se han unido. Para que nos demos una idea de qué tan efectivo ha sido, o el recibimiento, que muchos de esos no son necesariamente seguidores que su admiración por el presidente Chávez. Yo tuve oportunidad de ver varios de los mensajes, y en muchos de ellos el tono era bastante hostil, alusiones a la familia y ese tipo de mensajes. Para que nos demos una idea, muchos o son pocos estos 130,000. Déjame darte algunos datos. Mira, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que seguramente será el político que tiene más menciones, tiene 3 millones seguidores. 3,800,000 seguidores. El presidente Calderón, por ejemplo, que también tiene una cuenta de Twitter, aunque nadie piensa que Twitter el propio presidente, tiene 26,000. Pero Hugo Chávez se dice, yo escribo mis mensajitos. Él lo pone como que lo escribe él. Ahora, el presidente Hugo Chávez le ha ido muy bien con sus 130,000 en 2 días, pero tiene, para que nos demos una idea, muchos menos que la cantante Anaí, esta cantante que salió del grupo RBD, que es, yo creo que la mexicana en Twitter con mayor presencia, que tiene, verificado hace apenas unos meses del programa, 386,000 seguidores. Más o menos el triple de los que tiene hasta este momento el presidente Hugo Chávez. Bueno, y el campeón de todos, pues no es México,
es nada menos que Ashton Kutcher, Así es. joven de aquel show, de los 70s Show. Así es que, show, bueno, entre otras cosas tiene la gracia de ser la pareja de Demi Moore. de Demi Moore, claro. Y que tiene, también lo referencia el programa Pepe, 4.800.000 seguidores, es decir, 1 milloncito más que el presidente Barack Obama, que son los que están ya en la cima, digamos, de los seguidores en Twitter. Pero a ver, esa propuesta del presidente Chávez de utilizar el Twitter como arma ideológica, ¿le ves algún futuro, algún destino? Lo que sí yo creo que lo que va a usar es como un espacio más de su comunicación. Ayer, hasta este momento, solo he colocado 2 mensajes. El primero es cumplí y aquí estoy, como lo anunció uno de sus ministros, y el otro mensaje es, digamos, recibimiento y diciendo que con Evo venceremos, ¿no? Y es interesante porque lo que seguramente va a ocurrir es que se va a convertir en un espacio más de fuente para los medios de comunicación. Exactamente. Que lo que establezca ahí como mensajes tomado como un boletín o como una pieza más de comunicación. Entre esos 137,000 y fracción, debe haber centenares de periodistas de todo el mundo que tendrán siempre puesto seguidores de este sitio para ver si viene una declaración, alguna provocación, Claro. alguna declaración de guerra. Para eso servirá a seguramente. los Estados Unidos, ¿no? Nada más como complemento, tú sabes, Pepe, en Twitter hay 2 variables, digamos, o 3 variables. ¿Cuántos te siguen? ¿A cuántos sigues? Y cuánto escribes, ¿no? Ajá. ¿Cuántos tweets tienes? Ya decíamos, por lo pronto no es muy productivo, tiene 2 mensajes desde que inauguró la cuenta, y en cuanto a seguir, pues tampoco es lo suyo, porque nada más sigue a 5. Sigue a 5, entre otros a Fidel Castro, bueno, y no a Fidel Castro, sino mensajes, a los mensajes de Fidel Castro. Para que nos demos una idea, Obama sigue a 29,000, que eso es lo mismo que decir que no sigue nadie, pues. Exactamente, nadie puede leer a no se puede, o deja su chamba de presidente Claro. de Estados Unidos. El presidente Calderón seguiría a 15,000, de los 26 siguen, y bueno, pues vamos a ver. Lo que es interesante es que sigue siendo un espacio de comunicación, que cada vez más actores políticos lo reconocen. Se suma la Casa de Gobierno de España, tiene su Casa de Gobierno de Gran Bretaña, tiene su cuenta, el gobierno mexicano, decíamos, tiene la suya, y bueno, pues es un actor más en el ciberespacio y particularmente en esta red social. Y el futuro, pues, también de las redes seguirás quizás cada vez más utilizado por las fuentes políticas, por los definidores políticos. Porque tiene esto que tú señalabas, Pepe, es decir, lo que te permite Twitter, por un lado, un canal de comunicación con los medios de comunicación, decías, pero por el otro también, cuando hablamos ya de 3 millones, o de 1 millón, o de 380,000 personas, te permite una comunicación de pasar por los medios. Exactamente. Y eso también es algo muy atractivo. Es una evolución de aquel concepto que ya hemos hablado de aquí, que utilizó mucho Ronald Reagan, ¿no? El going public, ¿no? Ir directamente al público. Claro. Fue utilizado incluso en la crisis, ya lo hemos dicho también, en la crisis del presidente Clinton con la señora Lewinsky, ¿no? Es decir, el presidente pudo salir al público eludiendo a medios muy hostiles, Claro. medios que castigan mucho este desliz del presidente, y el público no estaba de acuerdo con ese castigo. ¿No? Entonces se quedaron en medio todas las funciones de los medios tradicionales, claro, desde la función de los temas, ajá, hasta el enmarcamiento de la información, porque se estableció esa comunicación directa entre la fuente y el público. Que permite además otro fenómeno de medios que es importante conocer, que es la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada. Exactamente. Es decir, los diarios pueden tener un tono mucho más hostil, o los medios de comunicación, los analistas, un tono mucho más hostil, pero la opinión pública recibir con buenos ojos que estén mandando, que es algo, ahora que lo mencionas también, que hace mucho el presidente Barack Obama. En estas redes sociales. Lo hizo mucho en la campaña. Lo hizo en la campaña, y ya en el gobierno. Ahora, en este debate, por ejemplo, sobre el sistema de salud, es decirle a sus seguidores, manden una carta o llámenle a su representante en el Congreso para que apruebe la reforma que estamos proponiendo. Y en eso están activísimos ahora en la ley financiera, en claro, la legislación, como antes estuvieron en la legislación de salud. Pues vamos a seguir hablando de este y de los demás temas, Mario. Son temas que no están acabados, no, por van a seguir dándonos de qué hablar, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir con nosotros. Muchas gracias, Mario. Gracias, Pepe. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública del próximo lunes.